la alegría que eso les produce. Y eso me está alimentando y me está llenando también de alegría. Es una experiencia que cada uno de ustedes puede ir creando en el día a día, a través de su trabajo, a través de la voz de aliento que le pueden dar a los demás, a través de ese saludo amable, a través de esa sonrisa, de esa mirada luminosa, de ese apretón de manos. Contagien de alegría a los demás, contágielos de optimismo, llénenlos de bienestar, y ustedes van a sentir que todo eso se les devuelve. Ustedes van a comenzar a sentirse felices, alegres, dichosos, y van a tener también esa oportunidad como yo de dar gracias por experimentar la felicidad por cosas tan sencillas. Es fácil hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que estar despiertos, estar atentos a esos pensamientos, a esos sentimientos que nos puedan embargar en todo momento. Bueno, ya no los aburro más con la cháchara, como yo la llamo, perdonen lo coloquial. Yo les quiero contar un poco sobre la gran cantidad de libros, de textos que se encuentran alrededor de la muerte, alrededor de esa experiencia tan interesante que todos hemos vivido en otras ocasiones y que muy seguramente, eso es lo más seguro, vamos a vivir. Algunos muy pronto, otros dentro de unos años, no sabemos. Para mí el acercamiento a este tema, o el acercarme a este tema, se dio a través de la obra de el doctor en medicina y psicólogo después, Raymond A. Moody. Él es un médico norteamericano. Él es un médico norteamericano que en los años 70, como en el año 75 más o menos, publicó un libro llamado Vida después de la vida. Y ese libro se volvió bestseller. Fue un impacto total. Fue un libro que cuando llegó a mis manos me cambió el imaginario que tenía sobre la muerte. Lo que mejor me pareció fue que dejé de tenerle miedo a la muerte. Y ni siquiera el miedo infantil que sentía cuando era niño hacia la muerte se refería a que yo me pudiera morir. No. El miedo que yo tenía hacia la muerte era que se muriera mi abuelita, que fue la persona que me crió y la que me cuidaba cuando yo fui niño, y de la cual sentía mucho amor, mucho cariño, mucho afecto. O que se muriera mi papá, o que se muriera mi mamá. Ese era el miedo que yo sentía. No pensaba en que yo algún día tuviera que morir. Más bien pensaba en mis oraciones de niño. Decía, bueno, que vivan muchos años, 100 años, que vivan 100 años. Con eso yo ya me he muerto cuando a ellos les toque morir.
porque esa mujer fue una erudita, fue una persona que colaboró grandemente en el cambio de visión de nuestra sociedad contemporánea hacia la muerte. Entonces yo le estaba hablando de Raymond Moody porque es que ese libro fue el primero que se publicó sobre el tema y de pronto no fue el primero, sino que fue el que más se difundió a nivel mundial. Ese libro fue bestseller en Estados Unidos y después comenzó a ser publicado en diferentes países, a ser traducido a diversos idiomas y se volvió boom. Y lo curioso fue que ese libro lo prologó la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ahora, Raymond Moody tuvo la fortuna de que fue un hombre valiente. Él publicó ese libro donde da cuenta de más de 100 entrevistas que hace a personas que vivieron la experiencia de la muerte clínica, se llama muerte clínica, y que volvieron, de alguna manera regresaron después de haber sido declarados formalmente muertos por un médico, por un experto en medicina, y después de unos minutos de que la persona pierde sus signos vitales y de pronto espontáneamente comienza a latir su corazón, estas personas comenzaban a hacer unos relatos, experiencias que habían vivido en el transcurso de ese. Duro. En ese momento, dentro de las investigaciones de lo que es la muerte, de la experiencia que, de las experiencias que han recogido y demás, entonces hay autores o escritores tales como Ken Wilber, como Rupert Sheldrake, como Stanislav Grof, como Charles Starr, Colin Wilson, Stanley Krippner, Stephen Levine, George Feuerstein y muchos otros. Entonces todos ellos son científicos, gente de ciencia que se ha dedicado a estudiar el fenómeno. Y yo les quiero leer ese párrafo para que vayamos contextualizando lo que va a ser la programación sobre el tema de la experiencia de la muerte. Entonces esta mujer dice que mientras estaba acostada en la cama del hospital, comencé a sentir un dolor muy intenso en el pecho.
Pulsé el botón que se hallaba junto al lecho para llamar a las enfermeras y éstas acudieron de inmediato. Me sentía muy incómoda y traté de darme la vuelta, pero apenas lo hice mi respiración se detuvo y el corazón dejó de latir. En ese mismo instante escuché que las enfermeras gritaban «¡Emergencia! ¡Emergencia!». Entonces sentí que me separaba del cuerpo, metiéndome entre el colchón y el barrote lateral de la cama. En realidad, me parecía estar traspasando el barrote hasta llegar al suelo. Cuando comencé a ascender lentamente y en el camino del ascenso, vi que otras enfermeras entraban corriendo en la habitación. Habría aproximadamente una docena. Seguí subiendo hasta llegar al techo. Veía muy claramente la luz junto a mí. Entonces me detuve. Estaba flotando a la altura del techo, con la mirada dirigida hacia abajo. Me sentía como si fuera un trozo de papel que alguien hubiera lanzado al aire. Y ese tipo de experiencias se repiten por doquier. Y como les digo, les puedo asegurar que hay cientos de libros que recopilan miles de experiencias que dan cuenta de lo que es la experiencia de la muerte. Un tránsito que se hace a otro estado de conciencia donde hay un sentimiento de paz, de bienestar. Eso lo llaman inefabilidad, donde se experimentan una serie de transiciones que llevan a la persona a un espacio de la conciencia o a un nivel dimensional donde después de hacer un tránsito por lo que llaman muchos un túnel oscuro o un valle sombrío, llegan a un sitio donde una luz los ilumina, los llena, se sienten llenos de un infinito amor, de un infinito bienestar. Muchos identifican esa luz como un ser luminoso y cada quien de acuerdo a sus creencias religiosas lo asimila a un ser divino. Para muchos puede ser Jesús, para otros un dios, una diosa, un santo, en fin, cada quien de acuerdo a sus creencias religiosas lo identifica con un ser divino. Y después de ese encuentro, algunos viven una especie de revisión donde observan diferentes experiencias de su vida, unas más trascendentales que otras, pero significativas por la forma como esas acciones en sus vidas afectaron no solamente su propia existencia, sino la vida de otras personas. Y después, algunos pueden observar a seres familiares que ya han fallecido, que estuvieran allí tratando de darles la bienvenida, de saludarlos por un momento, y determinada, en determinado momento le dicen a aquella persona que todavía no ha llegado su hora que debe regresar. Y muchos lo hacen a regañadientes, pero eso será el tema de nuestra próxima conversación dentro de 8 días. Les envío todo mi amor y que la luz del Todopoderoso nos ilumine siempre, nos acompañe y nos llene de paz y de mucha armonía a ustedes y a sus seres queridos. Que tengan una buena noche.